Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 25. Misión de la bestia. Aliento entre estrellas, parte 3. En el Avesta está escrito que cuando la luz y la oscuridad se dividieron por primera vez, Ahura Mazda alzó su llama contra la sombra nacida de la mentira, y los espíritus gemelos lucharon en el borde de la creación. El texto antiguo olvida contar lo que sucedió cuando dos tinieblas se enfrentaron en lugar de la luz contra la oscuridad, cuando el mal se encontró con el mal, cuando ninguno de los dos hizo justicia, cuando la tierra misma gimió bajo poderes que despreciaron la justicia por igual y rechazaron las claras divisiones que los sacerdotes un día predicarían. Entonces no hubo testigos salvo el cielo roto y la tierra fundida. En tales guerras no hubo vencedores, solo cosas que quedaron atrás y que los bardos se negaron a cantar. Ciudad Quo no es nada sagrado, nada bendito, nada digno de mención angelical, pero aún así se convierte en el escenario. El dios maligno, con el cuerpo de un vasto fantasma formado de humo, llamas y carne de obsidiana, cuernos dentados y ojos que gotean luz como soles moribundos. Los humanos de abajo se dispersan al verlo, sus mentes tiemblan ante una presencia que no pueden nombrar. Esta es Angra Mainyu, la oscuridad persa de este mundo, aquello que los sacerdotes antaño temían en cuevas iluminadas por el fuego, el dios que bebía ofrendas de sangre cuando los hombres aún se arrastraban boca abajo ante sus reyes. Y frente a él está el otro. Avenjer se rasca la nuca, con la misma expresión que si estuviera observando nubes en lugar de una deidad furiosa. Su ropa ya está carbonizada por un golpe anterior, un brazo al descubierto donde el fuego divino quemó la tela, pero su piel no presenta ninguna herida. Mira al fantasma que se alza sobre el horizonte, luego a los civiles que gritan en las calles. Sinceramente, el ruido en sí le molesta más que el dios que prepara otro ataque. Aquí termina. No hay un segundo Angra Mainyu. El Vengador inclina la cabeza. Eso es muy inspirador, grandullón. ¿Lo practicaste antes de venir aquí frente al espejo mientras asabas aldeas? Levanta una mano y se rasca los glifos que brillan tenuemente en su clavícula. Robo de nombre. Violación de marca registrada. Lo entiende. El dios maligno alza una mano y el cielo se curva hacia adentro, las nubes se arremolinan como si alguien retorciera un paño húmedo, y una lanza de pura llama divina se forma sobre ellas, su calor tan fuerte que podría descascarillar coches a 3 cuadras de distancia. Cuando cae, cae como el día del juicio final. Un ataque exagerado solo para castigar a un impostor, pero de nuevo, este es un dios. La lanza impacta y el mundo estalla. La mitad de la calle desaparece bajo una columna de luz y calor que penetra el asfalto, el hormigón y las varillas de refuerzo hasta que las tuberías subterráneas estallan en géiseres de vapor hirviente. Los coches vuelcan por la onda expansiva. Las ventanas se hacen añicos en 4 distritos. La mitad de los curiosos salen corriendo de los límites de la ciudad sin atreverse a mirar atrás. Cuando la luz se desvanece, el pavimento brilla de color naranja, los edificios croan medio derretidos, pero en el centro están los últimos restos del disfraz mortal de Avenjer revoloteando en cenizas alrededor de sus pies. Más daños colaterales. Y cadáveres. Se sacude los hombros lentamente. Está bien. Mi turno. La sombra se derrama de él como una marea. Se extiende por el suelo, sobre los cráteres humeantes, y trepa por las paredes en ruinas de los apartamentos más cercanos. Se extiende en zarcillos más gruesos que camiones, azota las calles, se enrosca en las farolas y las arranca como malas hierbas. Todo lo que toca arde negro, no con llamas, sino con algo fundamental, más hambriento, una corrosión de la existencia misma. Las sombras silban al encontrarse con un aura divina, 2 fuerzas que rechinan como cuchillas. El luchador del dios maligno se estremeció cuando el primer destello de irritación cruzó su rostro. El Vengador avanza vestido con un cinturón rojo andrajoso a la espalda, vendas negras apretadas en antebrazos y espinillas, con glifos vivos arrastrándose sobre la piel oscura. Sus ojos brillan siniestramente en la penumbra, y cuando sonríe, lo hace sin humor. Omitamos el sermón esta vez. ¿Querías un auténtico Angra Mainyu? Felicidades. Lo encontraste.
Círculos de escritura fundida giran alrededor de los brazos del dios maligno, palabras de los primeros sacerdotes que aprendieron a temer la oscuridad. Cada sigilo escupe llamas con forma de bestias dentadas. Se lanzan contra el Vengador en manadas, divinos lobos de fuego que funden el pavimento al caer. El Vengador los enfrenta de frente. Sus sombras se elevan, con tentáculos tan gruesos como troncos, aplastando a la primera manada como si fueran moscas. Donde las sombras golpean a los lobos, el fuego divino parpadea y se extingue, absorbido por la oscuridad. Dos más se lanzan hacia él por ambos flancos. Los deja acercarse, luego se golpea el pecho con ambos puños, y la sombra explota en una ola que recorre 3 manzanas de la ciudad. Los lobos desaparecen entre gritos de fuego y humo. ¿De verdad creías que era un mortal disfrazado? Grita Avenger por encima de la tormenta de poderes en conflicto. Lamento decepcionarte. Soy un poco más difícil de matar que eso. El cuerpo del dios maligno se desdibuja, su velocidad divina lo transporta por el suelo accidentado en un abrir y cerrar de ojos. Aparece detrás de Avenger, con la mano ya balanceándose como una montaña que se derrumba. Avenger se retuerce, atrapa el golpe con los antebrazos cruzados, y sus pies resbalan como zanjas en el pavimento por la fuerza. El golpe lo empuja hacia atrás contra el costado de un edificio de oficinas. El muro se derrumba a su alrededor, los pisos superiores se hunden antes de que toda la estructura cruja y se derrumbe en polvo tras su lucha. No está mal, dice Avenger apretando los dientes, forzando la mano del dios a levantarse, mientras sombras trepan por sus brazos para reforzar su fuerza. Pero golpeas como si esperaras que me quedara en el suelo después. Ese es el problema con ustedes, los divinos. Siempre tan seguros de sí mismos. El dios maligno gruñe, el fuego brota de sus cuernos, de su boca, de las grietas que se forman en su pecho donde la maldición del Vengador comienza a devorar la carne divina. ¿Qué es esto? Gruñe el dios, y su voz sacude el polvo de hormigón del aire. Las maldiciones llevan una propiedad ajena, no suciedad. Avenger se ríe. Sorpresa. Es lo único honesto que el mundo me ha dado. Las sombras surgen de nuevo, más oscuras, más densas, cada zarcillo cargando recuerdos, gritos, maldiciones. Se estrellan contra las costillas del dios, se enroscan en sus piernas y lo empujan de vuelta a través de otro edificio. Los pisos se derrumban como naipes. Fuego y sombras rasgan el aire, dos fuerzas ni fáciles ni misericordiosas, solo destructivas y vastas. El aire se divide de nuevo cuando Avenger impulsa a la deidad a través de otro rascacielos. El acero y el hormigón se desgarran bajo la fuerza de ambos cuerpos al impactar contra el suelo. Chispas de cables eléctricos cortados caen por las escaleras. Escritorios, cristales y techos enteros se derrumban a su alrededor al estrellarse contra la última pared y salir al aire libre. El Vengador aterriza y se agacha sobre el asfalto roto, con maldiciones que emanan de sus pies como aceite sobre agua. El dios maligno se desploma frente a él, con fragmentos de concreto cayendo de sus hombros. Los ojos del fantasma brillan con más intensidad, mostrando los dientes como algo que no está acostumbrado a sentir su propia carne herida. El Vengador se hace crujir el cuello y se hace girar el hombro dislocado. ¿No es lo que esperabas, eh? Supongo que soy más difícil de matar de lo que tu mente te decía. Esa maldición conlleva un odio que supera cualquier cosa que este plano pueda soportar. Debería haberte consumido primero, antes que a cualquier otra cosa. El Vengador se ríe, amargamente y sin humor. El dios lo está subestimando. Ese es el punto. Son muchos pecados, cada grito, cada traición, cada último aliento que la humanidad escupió a la oscuridad, y yo lo llevo. ¿Crees que la luz me lo va a quitar? Esfuérzate más. El dios maligno mueve su mano en un círculo, runas zoroastrianas aparecen girando sobre su palma, líneas de fuego forman esferas que detonan hacia afuera en tormentas de llamas doradas. Avenger sintió que las maldiciones se elevaban detrás de él como un maremoto, con zarcillos envolviéndose alrededor de cada explosión, arrastrando la luz hacia adentro hasta que colapsaba en la nada. El dios hace una pausa, la confusión parpadea detrás de sus ojos ardientes, mientras la luz muere más rápido de lo que él puede conjurarla. El Vengador lo ve y sonríe, avanza a través del calor que aún resbala sobre el asfalto. ¿Problema? ¿Ya lo has notado?
Todo ese castigo divino tuyo me sigue alimentando. Golpea, duele, me quema los nervios, y luego golpeo con más fuerza. El dolor es solo más combustible. Desaparece al instante siguiente, moviéndose más rápido que la vista de un dios, reapareciendo frente a la deidad con el puño ya hundido en el estómago del fantasma. El impacto envía una onda expansiva que pliega 3 edificios cercanos hacia adentro como papel, mientras el aire detona por la fuerza. El suelo se derrumba 30 metros en todas direcciones, los coches salen despedidos contra los costados de las tiendas que se derrumban. El dios maligno gruñe, intenta agarrarlo, pero Avenger se retuerce dentro del agarre, empuja su rodilla debajo de las costillas de la deidad, luego golpea ambos codos en la parte posterior del cuello del dios, forzando su cabeza a atravesar el pavimento agrietado. Avenger respira con dificultad, su cuerpo tiembla por la fuerza que lo recorre, sonriendo. ¿Sientes eso? Eso se llama devolver el golpe. La deidad se alza de nuevo, más despacio a medida que su aura divina se ensancha hasta que la calle brilla blanca bajo sus pies. Su voz transmite furia, pero también algo que Avenger oye por primera vez. Incertidumbre. ¿Qué es esta maldición? Devora y se lleva todo. Lleva el odio del mundo y crece con su sufrimiento. Por fin lo está entendiendo. Es simplemente todo lo que la humanidad escupió a la oscuridad, cobrando forma. Toda la maldad del mundo. Personalmente, el sirviente simplemente cree que es honesto. La deidad alza ambos brazos, formando docenas de círculos mágicos a la vez en el cielo, cada uno del tamaño de un autobús urbano. Cadenas de oro fundido caen de ellos, lanzas de luz ardiente que caen como artillería. El Vengador corre directo a través de él. Las cadenas lo alcanzan por los hombros, quemándole la carne. Las lanzas le atraviesan el muslo y una el costado, sin disminuir la velocidad en lo más mínimo. El sufrimiento simplemente se hizo más intenso, el latido de las maldiciones. Desde el primer pecado en el jardín del Edén hasta la actualidad de 6.000 millones de humanos, e incluso hasta el futuro. Todo esto le proporcionó una cantidad exponencial de fuerza. El deseo de aniquilación en el rango A se está ejecutando. Una habilidad disponible solo para el más débil de todos los sirvientes y espíritus heroicos, el Vengador conocido como Angra Mainyu. Una habilidad que se activa siempre que lucha en batallas sin posibilidad de supervivencia y dispuesto a perecer, ignorando el dolor y las limitaciones de su cuerpo durante la batalla. Inicialmente, lo que le espera al usar esto es su fin. La diferencia esta vez es que su estado de bestia debería haber impedido su uso y lo había degradado, pero debido a su forma debilitada, dificulta la parte de la habilidad y, en cambio, aumenta el rango. Cada golpe hace que los glifos en su piel brillen más. Su siguiente paso envía un cráter que rueda hacia afuera a través del suelo mientras se impulsa hacia arriba en el pecho de la deidad. Se estrellan contra el último edificio de la manzana. Pisos enteros se desprenden por el impacto, losas de hormigón se estrellan contra las calles, mientras ambas fuerzas arrasan oficinas vacías, volcando escritorios y sillas y destrozando soportes de acero hasta que la estructura se pliega bajo ellos. El Vengador siente un dolor abrasador que se arrastra bajo su piel, pero sigue golpeando con sus puños y sombras la carne divina una y otra vez hasta que el dios lo arroja al otro lado de la calle con un revés que derrumba el costado de otra torre detrás de él. El Vengador sale de entre los escombros, tosiendo polvo y escupiendo sangre. Se da cuenta de que el dios le observa y una comprensión se extiende lentamente a través de esos ojos ardientes, mientras el poder divino parpadea alrededor de un cuerpo que sigue siendo cortado por zarcillos que nunca deberían tocarlo. Avenger se limpia la boca, mira de reojo el sonido de las sirenas lejanas, el humo que se eleva donde la mitad del distrito yace en llamas y escombros, las figuras que corren bajo puentes derrumbados. Entorna los ojos brevemente. Genial. Civiles muertos. Deberíamos haber movido esta fiesta antes. Él se vuelve hacia la deidad. Bien, ya terminamos de destruir la ciudad. La siguiente ronda está fuera de los límites. Intenta seguir el ritmo. Antes de que la deidad pueda responder, las maldiciones de Avenger se abalanzan sobre él, formando una plataforma de zarcillos negros que lo lanzan hacia arriba más rápido que las balas. Agarra al dios por el cuello en pleno ascenso, arrastrándolos hacia el cielo mientras las torres se encogen bajo ellos.
El dios maligno lucha, la luz se enciende alrededor de sus brazos, pero Avenger los impulsa a ambos más alto, luego los arroja más allá de la última línea de edificios, a través de la línea de árboles, hacia las montañas que rodean el valle. Golpearon las colinas con la fuerza de un meteorito, y la piedra y el suelo explotaron hacia arriba en columnas de cientos de metros de altura, mientras la tierra misma se estremecía por el aterrizaje. Bandadas de pájaros huyen como flechas negras contra el cielo. Las colinas tiemblan como si antiguos espíritus enterrados aquí despertaran de su sueño. Los cantos zoroástricos, extintos hace mucho tiempo, hablan en memoria de la primera guerra entre los espíritus gemelos, de la luz y la oscuridad nacida de la mentira, pero esto no es ni lo uno ni lo otro. Son dos tinieblas entrelazadas, una nacida del odio humano y la otra de la rebelión divina, ninguna portadora de rectitud, ambas reclamando el dominio. El Vengador sale del cráter mientras las maldiciones se ciernen tras él como humo de hornos abiertos. Observa la deidad que emerge del pozo frente a él. Los ojos brillantes como el fuego del fantasma atraviesan el polvo, y su aura caótica sacude los árboles destrozados en las laderas. Para alguien que se considera el único Angra Mainyu, pareces estar muy nervioso. ¿Qué pasó? El calor enroscó el aire alrededor de la cabeza cornuda del dios y reventó el entorno. Explosiones de divinidad lo seguían. Falso. Incluso los insectos sobreviven mucho tiempo bajo la tutela de los dioses si corren lo suficientemente rápido. Eso no los hace iguales, y he visto tus ataques. No hay defensa, solo golpes imprudentes. Si no me sorprendiera más, asumiría que quemaste tu propia vida para herirme, pero tenía razón. Eso solo significaría que caerás cuando tu fuerza se pudra en tu interior. Avenger resopló ante eso. Sin embargo, se sintió un poco preocupado ahora que Angra Mainyu ya sabía cómo peleaba. Tal vez. Si aquí es donde finalmente me entierran, al menos me aseguro de que sangres en el mismo agujero. El dios fue repentinamente más rápido mientras sus puños divinos destrozaban el aire como meteoros que atraviesan la atmósfera. Avenger se retuerce, gira bajo un golpe, le clava el codo en las costillas, pero un segundo golpe le impacta en la espalda antes de que pueda retroceder, haciéndolo rodar entre una hilera de abetos que se derrumban como hierba bajo su cuerpo. Avenger se levanta, con sangre goteando de su boca, secándola con el dorso de su mano y entrecerrando ligeramente los ojos ante la presión que se acumula en su pecho. Ya lo había sentido antes, la tensión del deseo de aniquilación, desgarrándole los nervios cuando la velocidad supera lo que la carne puede soportar. Cuanto más se esfuerza, más empieza a fallar su propio cuerpo, pero el dolor solo es más combustible. El dios se mueve de nuevo, más rápido, anticipando cada golpe, con los puños impactando las costillas, el estómago y la mandíbula de Avenger, mientras el suelo tiembla con cada golpe. Avenger se estrella contra otro afloramiento rocoso, escupe sangre al polvo, mostrando los dientes en algo que no es exactamente una sonrisa, pero se acerca bastante. Sí, dice con voz entrecortada desde el otro lado del valle, imaginé que empezarías a cogerle el truco. No, KRK. Está mal, te llevó más tiempo del que esperaba. Levanta ambas manos, y la energía de cierta hechicería se materializa a través de sus dedos callosos. El movimiento es rápido, instintivo. El acto no aprendido, sino recordado a través de la carne del recipiente que habita. Figuras oscuras irrumpen en la existencia, dos armas empuñadas al revés como garras, hojas negras dentadas, forjadas con una malicia ancestral más antigua que este continente. Taurich. El molinillo del colmillo izquierdo. Sarich. El molinillo de colmillos adecuado. Armas que alguna vez se usaron en rituales, cuando los hombres rogaban a los demonios por poder en la oscuridad, ahora giran en el aire mientras Avenger las lanza, una tras otra, ambas silbando como viento aullante mientras cortan hacia la deidad. El dios maligno los golpea con un movimiento de su brazo, rompiéndolos fácilmente en fragmentos antes de que toquen el suelo. Otro par ya se estaba formando en las garras del Vengador antes de que los fragmentos dejaran de caer, avanzando a toda velocidad bajo la guardia del dios, las espadas atrapando los puños divinos antes de que le aplastaran el cráneo. Una espada engancha la muñeca, la otra se dirige a la garganta, y el fantasma se retuerce hacia atrás antes de que el golpe acierte. Las espadas se rompen nuevamente bajo una ráfaga de fuego dorado proveniente del pecho de la deidad, convirtiendo los colmillos en nada.
El Vengador aterriza con fuerza, rodando bajo un torrente de cadenas fundidas que excavan profundas trincheras en la ladera, luego avanza con un nuevo par en la mano, girando bajo otro golpe, las cuchillas destellan contra las costillas de la deidad, tallando líneas que silban mientras las maldiciones muerden la carne divina. La luz se encendió alrededor de los puños del dios cuando otro golpe derrumbó el suelo donde Avenger se encontraba un instante antes. Más espadas se hacen añicos. Aparecen más en el instante en que se rompen, cada par dura milisegundos antes de ser destruido por el calor divino o la fuerza aplastante, cada una reemplazada sin descanso mientras Avenger se mueve rápido, golpea con más fuerza, el dolor marcando líneas en su propio cuerpo mientras intercambia carne por aberturas. La furia se apoderó de los gruñidos del dios maligno a través de la tormenta de espadas. ¿Por qué insistes? Estos juguetes se rompen más rápido de lo que yo los destruyo. Sangras. Se te quiebran los huesos. Y aún así luchas con más fuerza, como si pidieras la muerte. El Vengador bloquea otro golpe. Una espada alcanza el antebrazo del dios, la otra se clava en su costado antes de hacerse añicos bajo una llamarada de cadenas fundidas. Sonríe mientras la sangre le corre por la boca. ¿Suplicar por la muerte? Ya te lo dije. No se trata de ganar, bonito, lucho hasta que uno de los dos se detenga. Si soy yo primero, bien. Pero tú tampoco te irás. El dios azota con ambos puños, una ola de fuego dorado se extiende hacia afuera, destrozando árboles, rocas y laderas enteras que se derrumban bajo la explosión. El Vengador irrumpe entre las llamas con otro par de espadas, girando a baja altura, cortando un tobillo, mientras las maldiciones devoran el aura divina donde el metal penetra antes de volver a romperse. El fantasma se tambalea mientras sus ojos fundidos se llenan de algo cercano a la ira debajo del caos que hierve en su cuerpo. Avenger escupe sangre al suelo una vez más, con los hombros alborotados, y las espadas se forman de nuevo en sus manos entre el fuego y el humo. Vamos. Con todo ese poder y divinidad, ya estás perdiendo velocidad. Creía que querías demostrar que eras el verdadero Angra Mainyu. La deidad responde rasgando la mitad de la ladera de la montaña en el aire, mientras la magia fundida gira a través de sus brazos, mientras la lanza hacia abajo como soles que caen. Los dos soles caen en la distancia como la furia del mismísimo Ahura Mazda, recorriendo la tierra al azotar, y la tierra fundida explota hacia arriba en un horno de luz cegadora. Avenger se tambalea cuando la onda expansiva recorre la llanura. Su piel se ennegrece, sus músculos se rompen y los glifos de su cuerpo arden hasta arrastrarse como brasas moribundas sobre carne carbonizada. Todo su cuerpo tiembla, pero el hombre no cede ni se rinde. El cinturón andrajoso se aferra a un cuerpo lacerado en varios puntos, con agujeros perforados en músculos y tendones. A pesar de ello, levanta la cabeza como si solo la rebeldía lo sostuviera. La tierra bajo sus pies humea con la sangre y la energía de la maldición que emanan de su cuerpo a partes iguales. La deidad flota sobre la destrucción. Era una visión de las antiguas escrituras Zen, un fantasma negro esculpido a la luz del fuego. Cuernos como hierro fundido se enroscan en su cabeza, sus ojos brillan como fosas en Atar, la llama sagrada, la encarnación del orden divino. Sigues vivo, observa el dios al lastimoso humano. Calcinado, sangrando, ahogándote en el veneno de tu propio poder prestado, falsificador. Creías que podías imitar a la divinidad simplemente porque surgiste de las sombras del odio de los hombres. El Vengador escupe sangre al polvo, pero no lo quita de encima. Pensar es para quienes tienen tiempo para preocuparse. El dios se desdibujó sin esfuerzo, a una velocidad imposible. Su magia enciende el aire. Las antiguas invocaciones avésticas crepitan. Lo que surgió es muerte. Invoca una tormenta de ruina en la lengua sagrada, llamas y luz se envuelven sobre sí mismas al descender sobre Avenger como la mano del castigo divino. Los impactos abren nuevos cráteres en la tierra, y el suelo negro se dispersa como las cenizas de antiguos imperios. Avenger lo intentó, correr y esquivar el ataque con el desafío suicida del deseo de aniquilación. Su cuerpo cae pieza a pieza mientras se lanza hacia adelante más rápido de lo que la vista puede seguir, más rápido que el sonido de sus propios huesos rompiéndose bajo la tensión.
Sus maldiciones azotan en oleadas negras, zarcillos brotan de su cuerpo para interceptar algunos ataques, pero muchos se cuelan, lanzas de luz que atraviesan su pecho, quemando sus extremidades. Su sangre sale disparada en arcos, chisporroteando al chocar con el suelo fundido. El dios desciende y golpea con la precisión de un juez sentenciando en el tribunal final. Atraviesa las costillas del Vengador con una mano, y su aura divina se extiende como el fuego sagrado que una vez consumió el cadáver de la serpiente Zack. El suelo mismo tiembla al contacto. Eres una mera existencia frente a la divinidad. Con esta burla, dice la deidad, levantándolo y arrojándolo contra una pared de roca fracturada. ¿Te atreves a usar el nombre de Angra Mainyu, cuando las mentiras de los hombres no pueden engendrar un dios? No eres un espíritu de destrucción sin fin. Para la venganza final, el dios malvado Angra Mainyu pisoteó el pecho del Vengador con tanta fuerza que todo el país de Japón sintió un terremoto. Tras el desastre, Avenger yace incrustado en la tierra destrozada, con el pecho hundido y maldiciones que se filtran como vapor negro de un horno a punto de extinguirse. Tenía dificultades para sonreír con los dientes rotos. Hablas mucho, dice lentamente, tosiendo con fuerza. Todo, este fuego, juicios y discursos, y aún así, eres tú quien pierde el tiempo golpeando a un hombre, al que ni siquiera le importa su propia vida. Las palabras impactaron con fuerza. Los ojos del dios se encendieron con más intensidad, mientras el caos que lo rodeaba, se convertía en un vórtice de calor y luz. El fantasma se calma, flotando más alto, observando el campo de batalla con análisis prematuro. Ahora que lo pienso, alejaste esta pelea de la ciudad, dice después de una pausa. ¿Por qué? Luchas como una bestia acorralada, pero me traes aquí como un pastor que cuida un rebaño. Qué curioso. El dios maligno mira a Kuo. ¿Te importa esa ciudad que está detrás de ti, impostor? Avenger no responde esta vez. Se incorpora lentamente, con un brazo tembloroso y el otro colgando en un ángulo incorrecto. La deidad inclina la cabeza mientras una comprensión se concreta en intención. El Vengador también lo sabía. Que arda entonces el rebaño con su pastor. Gira, vocalizando los antiguos ritos zoroastrianos que moldearon montañas y tallaron ríos. Los sigilos divinos se encienden en círculos concéntricos que se extienden hasta el horizonte. El cielo se oscurece a medida que la energía se acumula, absorbiendo el calor del mundo y la luz misma, hasta que toda la región siente el aliento del vacío que se concentra en las manos del dios. El hechizo se expande con la autoridad de Amesa Espentas, el juicio del cielo y el fuego a punto de caer sobre Ciudad Kuo con una ley divina. El Vengador aceleró más rápido de lo que pensaba, mientras las maldiciones emanaban de él en un tsunami de zarcillos negros que corrían a interceptarlo, su contacto quemando el aire, la tierra y el espíritu por igual. Chocaban contra el hechizo en formación, arañando, siseando, mordiendo la luz divina con el odio de 5.600 millones de maldiciones acumuladas a lo largo de la historia de la humanidad. Almas gritando, ciudades ardiendo, traiciones supurando. Todo el mal que el hombre ha hecho al hombre se vierte en la marea, asaltando la magia del dios. La barrera divina desciende como una cortina de hierro, y el hechizo se completa tras su protección. La maldición la golpea, la barrera resiste, la realidad gime bajo la colisión de conceptos, pero el dios ni siquiera mira atrás. Su voluntad se vierte en la invocación, y el juicio del cielo cae. Y Angra Mainyu demostró por qué era Ariman. El horizonte estalla mientras Ciudad Kuo se desvanece bajo la luz de la divinidad. Las torres se desintegran, las calles se derriten, la tierra se agita bajo la magnitud de la destrucción, mientras el propio Angra Mainyu descendía para borrar las obras de los hombres. Una columna de fuego se eleva más alta que las montañas, y el cielo se agrieta bajo su nacimiento. El Vengador observa con el cuerpo destrozado, con la mirada fija en el lugar donde hace segundos se encontraba una ciudad llena de humanos. El humo asciende en columnas negras, ocultando la verdad a todos los que observan. Concluido el juicio, el dios se gira lentamente, el aire a sus espaldas brilla con los restos del fuego divino. Mira a Avenger con algo casi parecido a la satisfacción. Ahora, Faker, dice con calma, entiendes la diferencia entre Dios y la imitación. El suelo ennegrecido tiembla con cada impacto, mientras el fantasma empuja a Avenger hacia la tierra. La tierra y la piedra se dispersan.
El Vengador yace inmovilizado, con cada costilla aullando, pero su rostro no revela nada. Sus ojos miran hacia arriba, oscuros, apagados y completamente indiferentes. No hay miedo en ellos, ni ira, solo un vacío insondable que irrita al dios que está sobre él. El fantasma Angra lo observa con ojos ardientes. Es un remanente de cuando se temía a los dioses porque distorsionaban la realidad, no porque pidieran adoración. Presiona la palma con más fuerza, agrietando el suelo bajo la columna vertebral del sirviente, sintiendo como los huesos se retuercen bajo su poder. Él espera resistencia. No hay ninguna. Inclina la cabeza, con la voz fría, casi confundido por el silencio. ¿Esto es todo? ¿Ya te has derrumbado? Entonces muere como un impostor. Perece como la nada que estabas destinado a ser. El aire arde mientras recoge la luz divina en su mano. Se retuerce con las llamas de los antiguos rituales zoroastrianos, los mismos fuegos que los sacerdotes antaño afirmaban que podían purificar el mal de la tierra. Cantaban sobre la pureza y la verdad mientras echaban leña y grasa al fuego, sin saber jamás que el dios al que adoraban se cansó de sus voces siglos antes de que nacieran. Las llamas palpitan. Caen hacia el pecho del Vengador. Pero el sirviente rueda, gritando en protesta, recurriendo al deseo de aniquilación hasta que los músculos desgarrados se quiebran y la sangre le inunda la garganta. Siente el calor abrazarle el costado donde el golpe impacta cerca de él, rompiéndose en un cráter. Lanza más pares de maldiciones, las negras figuras de Taurich y Zarich se retuercen en el aire. Estas criaturas antaño transmitían significados de pestilencia y decadencia en lenguas muertas que los sacerdotes ya no hablan. Ahora avanzan como bestias negras con demasiadas fauces. Aún así, el dios blande su brazo y, con un solo golpe de fuerza divina, las maldiciones se dispersan en la nada, desintegradas como niebla bajo la luz del sol. El Vengador aterriza con fuerza, su cuerpo se niega a levantarse rápidamente. Siente que su visión se desvanece. Tose una vez, escupe sangre en la tierra, su voz lenta y cansada. Hablas demasiado para alguien que cree saber lo que es el mal. El dios se acerca a él. Con ese cuerpo frágil, no estás en condiciones de hablar, eres un insecto que encontró una máscara en la oscuridad y se creyó temido. El siguiente golpe hunde a Avenger medio metro en el suelo. Sus brazos tiemblan al intentar levantarse. El fantasma divino se mueve con precisión desdeñosa, y cada golpe tiene la fuerza suficiente para derribar muros de piedra. La tierra se agrieta. Los árboles que bordean el claro caen uno tras otro. El cielo nocturno se ilumina con destellos mientras el fuego estalla en el campo de batalla. El Vengador se mantiene en pie incluso cuando su cuerpo se sacude por tensiones que le cuestan aún más partes de sí mismo. Blande una masa de maldiciones a medio formar que se extiende como una ola, solo para que la mano del dios la parta como si fuera papel. Un puño como un ariete impacta contra el pecho del Vengador. Sus huesos ceden. El sirviente se estrella contra los restos del muro de un santuario al borde del claro. Permanece en el suelo más tiempo esta vez, con los hombros temblorosos y respirando entrecortadamente. El fantasma camina hacia él con la paciencia de quien está seguro de que el final es inevitable. Terminaré esto. Y cuando lo haga, el nombre Angra Mainyu seguirá siendo solo mío, cuando los reyes lo culparon de su ruina, cuando los niños lo escupieron por miedo. No lo profanarás más. La mano divina se levanta de nuevo. Pero antes de caer, algo diminuto emerge de la sombra acumulada bajo el cuerpo destrozado de Avenger. Delgado, plano, sin rasgos distintivos salvo por unos ojos blancos. Una marioneta de oscuridad, temblorosa. Crece al moverse, se divide en dos, luego en cuatro, luego en docenas, arremolinándose alrededor del brazo del dios, su torso, intentando derribarlo. Sus formas se estiran de forma antinatural, semisólidas, cargando la misma malicia que las maldiciones del sirviente, pero carentes de su fuerza. El fantasma se detiene y los mira con leve fastidio. ¿Qué es esto? ¿Un familiar de las sombras? Me insultas incluso al final. Destellos de luz. Un único pulso de fuego divino barre el campo. Las marionetas se desvanecen en humo. El olor a ceniza llena el claro. El Vengador lo observa todo, con la mirada fija en el lugar donde las sombras se disiparon. Su cuerpo deja de moverse por completo. El leve temblor en sus brazos cesa.
Yace allí, con la mirada perdida, respirando con dificultad. El fantasma se da cuenta y se ríe. ¿Te importaba esa cosa? Murió lastimosamente. Igual que tú. No puedes proteger ni a la cosa más pequeña que te persigue. Eres un fracaso con forma. Como si quisiera burlarse aún más, dijo algo cerca de su oído. ¿Sabes lo que dijeron una vez de mí los sacerdotes? Que yo era la mentira en el corazón del mundo, la enfermedad en su aliento. Me temían porque era todo lo que no podían explicar. Me interesaba porque alguien como tú imitaría mi nombre cuando no eres nada digno de temer. Tú no eres la mentira. Lo insignificante. El desperdicio. Sin embargo, ni una palabra sale de su cuerpo caído. Ni un sonido. Su mano descansa sobre la tierra, donde se desvanecen los últimos fragmentos de la marioneta de sombras, hundiendo los dedos lentamente como si no sintiera nada. El dios se acerca y sus ojos brillan más intensamente. Mírate, por fin en silencio. Quizás por fin entiendas lo que eres. Levanta la mano una vez más. El suelo tiembla bajo sus pies. Muere como viviste, Faker. Olvidado de la Avesta. Avesta. Avenida está. Avesta. Avesta. Recuerda cuando aún era humano. Cuando no era nada. Era un niño en un pueblo sin nombre en el borde de la nada, un lugar que rezaba por la lluvia, rezaba por la cosecha, rezaba por el alivio de las plagas y las tormentas, y no encontraba respuesta. Los ancianos decidieron que los dioses estaban furiosos. Alguien entre ellos portaba la semilla de cada desgracia. Se miraron, y sus ojos se posaron en él. Nunca supo por qué. Ningún augurio marcó su nacimiento ni ningún crimen manchó sus manos. Fue elegido porque alguien tenía que serlo. El mundo necesitaba una boca que alimentara sus maldiciones. Los demás necesitaban creerse buenos si uno de ellos era lo suficientemente malvado como para soportarlo todo. El primer día que lo encadenaron, pensó que fue un error. Lo ataron al poste en el centro de la plaza, pintaron su cuerpo con ceniza, grabaron oraciones en su piel y le dijeron que era para purificar la aldea. Rogó volver a casa. Pidió por su madre. Nadie lo miró. Cuando las lluvias fallaron de nuevo, lo abrieron y llamaron a su sangre impura. Cuando los lobos se llevaron el ganado, le rompieron los huesos para que la tierra se saciara. Cuando el fuego se tragó el granero, le quemaron los pies para que el fuego no pudiera más. Cuanto más viejo se hacía, más crueles se volvían, hasta que los días y las noches no fueron más que gritos, hasta que olvidó el sonido de su propio nombre porque solo lo llamaban monstruo, demonio, nacido de la maldición. Le dijeron que él era la causa de cada muerte, cada hambruna, cada niño nacido muerto. Dijeron que su aliento traía peste. Lo obligaron a beber veneno para que la tierra sanara a través de su sufrimiento. Cuando vomitó sangre, vitorearon porque significaba que la enfermedad los dejó por él. Cortaron las oraciones de cada pecado en su carne hasta que no quedó piel sin marcar. Cuando preguntó por qué, le dijeron que el mundo necesitaba un mal para que el resto fuera bueno. Ese era su único valor. Vio a amigos darle la espalda. Extraños le escupieron por desastres que nunca habían visto. El cielo cayó, la tierra se agrietó, y siempre vinieron a él con cuchillos, cuerdas y fuego porque el mal necesitaba un cuerpo, y el suyo no se le permitiría morir hasta que llevara todo lo que odiaban. Al principio, lloró y suplicó. Luego los maldijo. Luego maldijo a los dioses por guardar silencio. Luego maldijo al mundo por haberlo engendrado. Olvidó qué noche fue cuando la ira ardió a través de su miedo y no dejó más que un odio tan profundo que parecía la verdad misma. No perdonó cuando finalmente lo mataron. No descansó cuando su cuerpo se pudrió en el poste fuera de las murallas de la aldea. Se convirtió en lo que le pusieron porque alguien tenía que responder por todo. Si el mundo quería un recipiente para su maldad, él lo llenaría hasta ahogarlo. Un ser que lleva todos los pecados del mundo, se convirtió en su cruz. Un ser que era conocido entre las guerras y en el trono como el mal de todo el mundo. El recuerdo se consume, y el campo de batalla lo arrastra de vuelta. El viento azota el polvo contra su piel. El dios se acerca, con la mano alzada para el golpe final, con un poder hirviendo en su palma tan brillante como para partir montañas. El dios habla una última vez. Algunas palabras finales.
El dios gruñe y reúne fuerzas para asestar el golpe mortal. Los ojos color ámbar brillan bajo el cabello de Avenger. Vergavesta. Los demás se dispersan por el bosque como sabuesos hambrientos buscando migajas. Nunca fue una carrera. Era simplemente cuestión de llegar. Los demás morían luchando entre sí por conjeturas y medias verdades mientras él toma lo que todos vinieron a buscar sin resistencia. Goetia se detiene en el corazón de la línea mística. Unas ruinas se vislumbran a su alrededor. Un altar destrozado, engullido por el musgo y las raíces, con el suelo agrietándose a su alrededor donde la magia antaño ardía con demasiada intensidad como para enfriarse, incluso después de siglos. Este es el lugar. Levanta ligeramente su brazo izquierdo, preparando el hechizo para salir a la superficie y sacar a Shira Galgalin de su letargo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Interrumpe una voz femenina como si tuvieran tiempo para la conversación en lugar de para la guerra. Gira ligeramente la cabeza. Lleva la capa y el sombrero de bruja, con el cabello rubio derramándose sobre los hombros de una forma que parece intencionada, pero probablemente descuidada. Joven y hermosa, como la mayoría de los hombres la notarían primero, antes de que su reputación como enviada de Grausauberer quedara en segundo plano. No estás con ninguno de los equipos de vanguardia, continúa, acercándose. Lo observa atentamente en busca de insignias y cualquier cosa que lo vincule con alguna de las organizaciones que arrasan el bosque. ¿Quién te envió aquí? Amanecer Dorado. Rosenkreuser. Conozco a todos los agentes de Grausauberer de frente, y tú no eres de los nuestros. Goetia baja el brazo, pero no se gira del todo hacia ella. Es cautelosa, pero no lo suficiente. Nadie me envió, responde. Me muevo donde me place en esta divertida cacería. Eso es cierto. Todo lo demás que ella suponga de esa frase será falso, pero él no habrá dicho ni una sola mentira. Cruza los brazos con despreocupación, su mirada va de él al altar agrietado bajo sus pies. Divertido es una palabra extraña para un hombre sospechoso que parece dispuesto a destrozar la tierra. ¿Eres freelance? Quizás un trabajo de mercenario. Nos vendría bien un par de manos antes de que lleguen los demás. Él la mira fijamente. No. No me interesan tus facciones. ¿Y entonces qué? Insiste, ladeando la cabeza. Claramente quieres algo ahí abajo. Todos lo quieren, me imagino que. Supongamos que llegas primero a Shira Galgalin. ¿Qué harás con ello? ¿Venderlo? ¿Sellarlo? ¿Dárselo a quien te pague? Es como alguien que nunca ha visto lo que sucede cuando las manos equivocadas tocan la reliquia equivocada. Su tono transmite esa leve calidez que espera que el mundo se doble ante las buenas intenciones con solo aplicar suficiente fuerza de voluntad. Él considera irse. Pero ella siguió parloteando. Sé lo que haría, dice, con los ojos brillantes al pensar. Si Shira Galgalin realmente existe aquí, si Salomón dejó algo tan poderoso enterrado bajo este bosque, quien lo recupere influirá en algo más que la política mágica. Una sola creación hechizante, imagina acabar con la escasez de recursos, reconstruir países tras desastres de la noche a la mañana, sanar regiones enteras sin coste alguno. Podría entregárselo directamente a la asociación, evitar las disputas del consejo y asegurarme de que nunca caiga en manos de extremistas. Podría cambiarlo todo si se gestiona correctamente. ¿No te parece? Una convicción inquebrantable propia de los jóvenes o de los idealistas que aún no han sido ahogados por la historia. Goetia exhala muy lentamente por la nariz. La humanidad la quemaría en un siglo. Reclutarías comités, discutirías sobre ética, la usarías como arma para la seguridad, te asesinarías unos a otros por su posesión y, finalmente, perderías el control, como siempre. Ese es tu patrón. La herramienta corrompe la mano, pero a menudo es la mano la que construye la herramienta para la guerra justo después de la paz. Parpadea profusamente, sorprendida por la sensibilidad de su tono. Oh, cálmate. ¿Entonces crees que nadie debería tocarlo? Creo, dice Goetia con calma, que ver a tantos de ustedes correr hacia un poder que no pueden controlar es agotador. Se vuelve hacia el altar, levantando el brazo de nuevo.
No se molestará en decirle que ya sabe exactamente dónde duerme Shira Galgalim y que la cacería terminó antes de empezar, sobre todo porque los demás que corran por el bosque están desperdiciando sus vidas persiguiéndolo sin saberlo. Bueno, si lo encuentras, dice ella, con un tono nuevamente alegre, espero que al menos consideres algo más que el cinismo. Hay gente que necesita un milagro. Goetía baja la mano. En un boom, el suelo se derrumba hacia adentro en segmentos concéntricos y precisos, y la tierra y la piedra se pliegan como si se hubieran erosionado durante siglos, pero retroceden en cuestión de segundos. No es nada complicado. Solo lo mínimo de hechicería, nada más allá de manipular el terreno, alterando la densidad estructural y estabilizando los bordes de la cavidad. La chica a su lado reacciona con sorpresa, lo que confirma que no sabe nada más allá de los principios superficiales de la hechicería. Un error conveniente. El agujero desciende casi 40 metros antes de que el hechizo termine de despejar el camino. El pasadizo conduce a ruinas fracturadas, fragmentos de muros grabados con sigilos judaicos enterrados durante mucho tiempo bajo tierra y raíces. No es difícil reconocer el patrón de las líneas místicas que convergen aquí. Su conciencia las traza con la misma facilidad con que sigue las venas bajo la piel translúcida. Los rastros de los ritos realizados hace 3 milenios persisten débilmente a pesar del abandono. La escritura de los ángeles tallada en la piedra canalizó una vez el mismísimo aliento de Dios a través de lenguas humanas, y luego desapareció de la historia. Que este lugar permanezca olvidado es inevitable. Los humanos lo desechan todo cuando deja de ser útil. Salta hacia abajo. No necesita frenar la caída. Su cuerpo absorbe el impacto sin esfuerzo. El aire debajo tiene una nitidez seca y metálica en lugar de podredumbre. Eso al menos sugiere que las protecciones de estas paredes conservan algo más que la forma. Una sombra se esconde tras él. La chica aterriza suavemente, con las rodillas apenas dobladas y la túnica ondeando mientras el hechizo que amortigua su impacto se desvanece en tenues rastros de luz azul. La punta de su bastón se enciende, inundando la cámara con una brillante iluminación. Al menos podrías avisar a alguien antes de bajar media colina, dice con ligereza, apartando mechones de pelo sueltos antes de ajustarse el ala del sombrero. ¿Qué clase de hechizo fue ese? No se parecía en nada a ninguna magia que altere la tierra que yo conozca. Ni siquiera Grausauberer tiene un modelo tan limpio. Goetía estudia el arco lejano que conduce a las profundidades subterráneas en lugar de responder. Aunque sigue hablando con naturalidad, sus ojos no dejan de escudriñar las paredes ni el suelo. Incluso comprimiste las capas. Mira eso. No hay ningún escombro que bloquee la entrada. Si hubieras pertenecido a uno de los 3 grupos que persiguen a esta cosa, habría recordado a alguien capaz de remodelar el terreno como un escultor cortando arcilla. No fue nada destacable. Cualquier mago disciplinado podría lograrlo. Así que... Ella inclina la cabeza, poco convencida pero sin ganas de discutir. Su luz se extiende por las paredes. Las tallas emergen entre el polvo, con líneas profundas y angulares, y rastros de incrustaciones doradas brillan tenuemente bajo la mugre. Disminuye la velocidad cuando el pasillo se hunde aún más en la oscuridad. ¿Sabes? Dice, cuando oí que otros buscaban a Shira Galgalim, esperaba buscadores de reliquias, eruditos rebeldes, idealistas de la aurora dorada citando apócrifos sobre el trono de Salomón, pero al parecer solo 3 organizaciones estaban presentes. Este evento era demasiado importante como para perdérmelo. Su mirada se deslizó hacia él brevemente antes de volver al pasillo. No te pareces a ninguno de ellos. Goetía no ofrece ninguna respuesta. Ella sigue el ritmo. No puedo decidir si eso te hace más confiable o menos. La gente que habla demasiado no suele ocultar nada importante. La gente que habla muy poco suele ocultarlo todo. No hay respuesta. El pasillo serpentea bruscamente antes de descender a una escalera erosionada por siglos de agua que gotea de techos fracturados. Ella hace un gesto ligero. Una suave barrera se extiende bajo sus botas para mantener los escalones secos. Mira hacia atrás cuando él ignora el hechizo por completo, con paso firme a pesar del fino chorro que empapa la piedra. Al menos podrías fingir que eres humano en esto, comenta. No veo ningún beneficio, dice Goetía.
Su sonrisa se desvanece levemente antes de desvanecerse. Apoya el bastón ligeramente sobre su hombro. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es exactamente tu plan una vez que lleguemos a la cámara central, si es que la hay? Porque a menos que tengas preparado un ritual elaborado, no hay garantía de que Shira Galgalim simplemente esté ahí esperando a alguien lo suficientemente listo como para excavar. Él sigue caminando. Exhala suavemente por la nariz, entre divertida y resignada. Claro. Del tipo silencioso. Quizás creas que ignorar las preguntas te hace misterioso. Por cierto, no es así. Solo hace que la gente asuma que no tienes respuestas. Las escaleras desembocan en una vasta cámara hueca donde los pilares se inclinan precariamente bajo el peso de los techos derrumbados. Envía varias motas de luz hacia el exterior hasta que toda la caverna se ilumina con un resplandor blanco. El polvo flota inmóvil en el aire quieto. El otro lado desaparece en la sombra donde el suelo desciende bruscamente, un segundo descenso en espiral. Estudia las ruinas con cierta admiración antes de volver a hablar. Los ritos de Salomón sí estuvieron aquí. Mira esos canales tallados en el suelo. La energía de las líneas ley habría inundado todo el espacio cuando se activó el círculo ritual. Los archivos de Graussauberer describen fragmentos de este lugar, pero verlo directamente se siente de alguna manera más conmovedor. Goetia se detiene cerca de uno de los canales tallados, observando con la mirada la precisión geométrica aún visible bajo los bordes erosionados. Su voz se entromete tras él, persistente, con genuina curiosidad mezclada con un ligero entusiasmo. Y aún no has dicho cómo planeas encontrar el archivo central, continúa. Si el Shira Galgalim fuera fácil de alcanzar, los hijos de Amanecer Dorado lo habrían desenterrado hace días entre sus discursos sobre la iluminación. Goetia se arrodilla brevemente, tocando el canal con 2 dedos, trazando su dirección hacia adentro, hacia el siguiente pasaje donde la oscuridad vuelve a tragarse el aire. Cruza los brazos, apoyándose ligeramente en su bastón. Al menos podrías confirmar si de verdad tienes un plan o si debería empezar a preparar runas de teletransportación para cuando el techo se nos caiga encima. Su silencio permanece absoluto mientras emprende el siguiente descenso sin decir palabra. Su suspiro lo sigue a través de la cámara. Sin embargo, la mujer la sigue. Esta sección de la ruina está cerca del corazón del nodo. Las corrientes ley se reúnen bajo ellas como un embalse, más que un río. Los ritos que los antiguos realizaban aquí no eran para una fe vaga. Este lugar fue diseñado. La puerta que hay delante lo confirma. Perfectamente sellada, sin argamasa, el marco está tallado en una sola losa de piedra ennegrecida. La superficie presenta escritura en hebreo más antiguo que el texto masorético, fusionada con círculos geométricos en patrones dorados apenas visibles incluso después de siglos. Está cubierta por protecciones. Goetia estudia la estructura más de lo necesario. Quiere comprender la mentalidad de sus constructores. Cada protección conlleva una intención. Aquí se instalan capas y capas de encantamientos defensivos que se activan con detonadores. Algunos responden a la detección de firmas mágicas, otros al calor, al movimiento o incluso a la alteración de la presión atmosférica. Algunos se conectan directamente con la propia línea mística. Eso es un inconveniente. Quien diseñó esto encerró a toda la región en su sistema de seguridad. ¿Por qué la miras así en vez de abrirla? Es una puerta. ¿Quieres lo que hay dentro? No. Ábrela. Goetia no se gira hacia ella. No es solo una puerta, sino un sistema. Encantamientos de protección diseñados para una defensa sostenida, no para la disuasión. Si intentas abrir esto por la fuerza, activarás media docena de respuestas simultáneamente. Su rostro estaba lleno de duda, ladeando la cabeza. Me parece magia de sellado antigua y común. Podría abrirla. Ella levanta la mano antes de que él pueda responder. La energía mágica se concentra a su alrededor, densa y estrictamente controlada. La magia de los Graussauberer difiere de la hechicería en forma y función. Sus hechizos se manifiestan de forma más directa, inspirados en las tradiciones de la magia europea, que tratan la energía como una sustancia maleable en lugar de principios formales. En el momento en que canaliza su poder hacia la puerta, ésta reacciona. Líneas de luz resplandecen sobre su superficie.
Múltiples detonadores defensivos se activan en secuencia. La luz sagrada se descarga hacia ambos en rápida sucesión. Sin embargo, no se inmutó. Las barreras se extendieron a su alrededor en arcos cada vez más amplios, solidificándose al interceptar los ataques. Su expresión cambió de despreocupada a concentrada, rastreando la trayectoria de cada rayo, calculando los encantamientos que los alimentaban. Ella conversa con él sin mirar atrás. Interesante tiempo de respuesta, los parámetros de activación son precisos y el elemento de luz está concentrado con precisión ritual. Quien diseñó esto valoraba la pureza tanto como la letalidad. Observó el sistema ejecutando su ciclo de defensa. Los ataques impactaron sus barreras repetidamente antes de desvanecerse cuando la puerta volvió a su estado latente. Exhala lentamente, preparando otra capa de análisis. Si puedo aislar el detonante central, puedo desmantelar él. La hechicería se concentra en las yemas de los dedos de Goetia, una luz dorada que se entrelaza en el aire formando formas geométricas compactas. Sin cánticos ni preparación. La hechicería formulística se basa en la estructura, aplicando una secuencia tras otra, cada una eliminando una capa del sistema de protección. Las defensas colapsan fácilmente. La luz se desvanece. Las runas pierden coherencia a medida que los circuitos se desintegran uno tras otro. Sus ojos se abren ligeramente mientras la puerta se desbloquea con un suave chirrido. Goetia la empuja para abrirla con un brazo. Baja las manos mientras observa las protecciones ahora desactivadas. Tan rápido. Había disparadores superpuestos, respuestas automáticas y circuitos recursivos. Estaba lista para aislar cada uno individualmente. Los ignoraste todos antes de que terminara de mapear el primero. Goetia entra con aire de suficiencia en la cámara. La estructura era redundante. Todos los detonadores están conectados a un circuito raíz enterrado tras los demás. Esto era para que los intrusos perdieran tiempo en las capas exteriores y no pudieran llegar al centro antes de que llegaran los refuerzos. Corté la raíz directamente, mientras el resto se derrumbaba. Ese método no lo conocía. Estás usando hechicería de alto nivel, ¿verdad? No magia en el sentido en que la estudiamos. Correcto, respondió. La hechicería sigue principios diferentes. Tu magia trata la energía como una sustancia moldeada por la voluntad y la tradición. La hechicería la trata como un problema de sistemas y fórmulas. Esta defensa era un sistema. La resolví. Hechicería, murmuró desconcertada. Todo lo que hiciste parecía casi rutinario. Fue. Cruza los brazos, observando las protecciones desactivadas una última vez antes de mirar hacia adelante. Si las defensas de una sola puerta requirieron tanta preparación, ¿qué protege a Shira Galgalim? La especulación es inútil hasta que lo ven. En cambio, siguió caminando hacia el centro de la cámara. La energía de las líneas místicas se intensifica bajo la piedra, convergiendo en algún punto inferior. Cuanto más se acercan, más clara se vuelve la estructura. Sea lo que sea que se encuentre en el corazón de esta ruina, los antiguos lo consideraban el eje de todo el sitio. Si Shira Galgalim descansa aquí, entonces este lugar no era simplemente una bóveda. Era una unión entre la fe, la magia y el territorio. Y ahora solo pertenece a quien lo alcance primero. El grito doloroso que surgió del dios maligno Angra Mainyu fue de absoluta agonía. Su aura negra parpadea erráticamente como si el concepto mismo que la une flaqueara. Algo lo desgarra, no su carne, sino algo más absoluto, y ruge. Es el grito de un inmortal obligado a comprender su propia perdición. El sonido dispersa nubes, astilla el cielo, pájaros caen por las negras ondas de choque, todo se extiende kilómetros hasta que el propio Japón se estremece bajo su presión. Para lo desconocido, era una habilidad de tercera categoría. La verdad, Avenger sabía que llegaría el momento en que se volvería valioso. Fue el primer noble fantasma que surgió en este mundo desde que las bestias de la humanidad fueron convocadas. Por primera vez, una verdadera arma del trono se manifiesta aquí. Él conoce la ironía. Una maldición que lleva el nombre de la Vesta, la misma escritura recitada por los sacerdotes de Zoroastro, quienes una vez afirmaron que el bien y el mal eran dos verdades opuestas ensarzadas en una guerra eterna.
Esa misma fe una vez escribió canciones a esta deidad que se retorcía ante él, grabó oraciones en templos de fuego bajo el cielo abierto, todo por un ser que ahora se derrumba bajo el sufrimiento de un hombre que la historia nunca quiso. El mundo se dividió entre la luz y la oscuridad, entre el resplandor de Ahura Mazda y la corrupción de Angra Mainyu, sus golpes en la historia cósmica rugen entre ellos. Hoy, sus dos maldiciones se reflejan juntas, y la ridícula idea de que los humanos alguna vez adorarán algo en esta ecuación hace que las comisuras de la boca de Avenger se contraigan. Su noble fantasma siempre fue una burla al heroísmo. Vergavesta no conquista ejércitos, ni parte montañas, ni imparte justicia. Arrastra a su usuario a la masacre primero, exigiendo huesos rotos, carne desgarrada, órganos que fallan uno tras otro, exigiendo que el necio permanezca vivo lo suficiente para pronunciar su nombre y que su enemigo sienta lo que él ha sentido. No refleja ninguna herida visible. No hay glorioso rocío de sangre que mida su éxito. Solo dolor, inquebrantable y absoluto, replegado sobre su fuente hasta que incluso la voluntad de un dios se derrumba bajo la tortura. Pero tiene límites, como todas las maldiciones. Elige a un solo objetivo. No le importa la destrucción colateral, incluso mientras la deidad arrasa ciegamente el bosque y la tierra derrumbados, derribando lo que queda de la colina en la que una vez lucharon. No mata nada por sí misma. Si el enemigo sobrevive al dolor, puede resurgir. Y lo peor de todo, exige que quien la usa pague primero con sufrimiento, un precio extraído de huesos y sangre antes de que la maldición despierte. Él siempre pensó que no valía nada. El dios lo ha subestimado desde el primer momento. Por reclamar Angra Mainyu cuando solo el dios negro del mito persa debería portarla, desestimando la maldición del vengador como sombras sin sentido nacidas de la malicia humana. No vio ninguna amenaza en una bestia medio muerta que seguía en pie solo porque el odio se niega a dejarla descansar. Pero ahora mismo, con sus costillas aplastadas, su piel quemada en parches, su cuerpo atravesado de un lado a otro por ráfagas de divinidad y magia, con sangre acumulándose a sus pies y su respiración entrecortada, agujeros en su cuerpo, todos sus huesos rotos, ahora mismo finalmente muestra su crueldad. Porque la deidad lo siente todo. Cada hueso roto. Cada órgano roto. Cada músculo desgarrado. Cada nervio quemado por el fuego. No uno tras otro. Todos a la vez. El grito rasga el aire. El dios maligno se desploma desde el cielo, golpeando el suelo con tanta fuerza que derrumba laderas, arranca arboledas enteras y excava una zanja kilométrica en el bosque. Su cuerpo fantasmal se retuerce, rodando por el suelo como algo envenenado sin remedio, mientras su garganta se desgarra por el sonido. El grito de agonía fue demasiado para que el dios lo soportara y comenzó a perder un poder incontrolable. La energía caótica emitida hacia arriba, Avenger sabía que llegaba hasta Takamagara y alertaba a los dioses sintoístas. Sin embargo, no le importó. Vergavesta no desgarra la carne. Graba el dolor directamente en el alma. Lo que sintió Avenger, todo impacta en el corazón de la deidad en un instante, sin posibilidad de resistencia. Y el alma de un dios, a pesar de toda su divinidad, no está hecha para comprender la agonía mortal con nervios mortales y miedo mortal. La deidad araña el suelo con dedos como agujas negras, abriendo surcos en la tierra y la piedra. Se convulsiona, su cuerpo se sacude como músculos que fallan sin control. Su aura divina se desintegra en estallidos caóticos que desintegran todo lo que toca. El cielo se oscurece como si la maldición se extendiera hasta el horizonte. Intenta levantarse, pero el dolor lo doblega de nuevo antes de que sus rodillas se traben. Avenger piensa que esta es la mayor ironía del zoroastrismo. Un dios nacido del miedo de la humanidad al mal, se retuerce porque un humano fracasado decidió que el mundo debía ahogarse en su propia crueldad antes de morir. La deidad asesta un puñetazo al suelo con tanta fuerza que deja medio cráter en el campo de batalla. Los árboles se derrumban como cerillas. El suelo estalla en una lluvia de rocas. Los ríos cercanos hierven donde su aura inunda el agua. Pero el grito continúa, agrietado e ininterrumpido, subiendo y bajando entre gruñidos de rabia y chillidos de algo que no puede identificar. La maldición es despiadada. Lo quema con el calor que escaldó la piel de Avenger. Le atraviesa los nervios con la precisión con la que destrozó los brazos y las piernas de Avenger.
Lo ahoga con el peso que aplastó la columna vertebral de Avenger cuando el pie divino le pisoteó el pecho hace media hora. Cada sensación que el cuerpo mortal soportó le llega cruda, sin filtrar, sin la resistencia que los dioses poseen por instinto. En ese único momento, el mundo finalmente ve lo que significa para incluso un dios ahogarse con el dolor de un hombre que nunca dejó de sufrir. Es básicamente una bestia enloquecida, con ranuras fundidas talladas detrás de sus dedos, como si quisiera enterrar el dolor debajo del planeta mismo. No, incluso ese tipo de pensamiento era inútil. El Vengador camina hacia él, o mejor dicho, se arrastra sobre unas piernas que parecen arrancadas por dentro. El viento de la tierra que se derrumba lo azota, el calor de la ira de la deidad lo quema de nuevo, pero sigue adelante. Las sombras bajo sus pies se extienden como si la tierra misma se ahogara bajo ellas, extendiéndose más rápido con cada paso hasta que se arrastran hacia el dios convulsionado como una marea que no conoce la piedad. La deidad ruge a través de su dolor, con una voz quebrada pero furiosa, rompiendo laderas de montañas y haciendo astillas árboles enteros con la sola fuerza del sonido. ¿Qué me has hecho? Su voz, áspera y desgarradora, se desgarra por el calor que la embargaba. Echaba humo de sus extremidades mientras miraba a Avenger a través del dolor. ¿Qué maldición es esta? Habla, impostor, explícame este truco. Ninguna hechicería mortal alcanza la divinidad. Respóndeme. Él no da ninguna respuesta. Cuando finalmente llega al lado de la deidad, observa la figura fantasmal que se retuerce ante él, con esos ojos deformados por un dolor inconfundible. Avenger no dice nada. En cambio, extiende una mano quemada y temblorosa. Las yemas de los dedos tocan la frente de la deidad. La reacción detona. El dios maligno se convulsionó al atravesar el alma. La maldición se extendió como un ser vivo, la negrura sangrando desde el punto de contacto por la parte inferior del cuerpo del dios, aferrándose a él, tragándolo, tiñéndolo de un color que no es color en absoluto, sino una negación de la luz, una negación generalizada de la existencia misma. El aura de la deidad se enciende con violencia, mientras la magia divina resiste la infección, un viento abrasador estalla y desarraiga lo que queda del bosque de una sola ráfaga. La tierra estalla en un semicírculo, como si hubiera sido alcanzado por un meteorito, lanzando escombros al cielo en rayos ardientes. Pero las sombras lo persiguen de todas formas. La maldición del mal del mundo no se precipita. Se extiende como el agua sobre la roca, paciente pero imparable, elevándose más alto sin importar cuán fuerte sea la resistencia. No tiene forma, pero lo agarra todo, quema sin calor, aplasta sin presencia, consume sin ansia. Avenger la observa arrastrarse sobre el muslo de la deidad, su torso, sus brazos mientras el cuerpo divino se estremece con más fuerza, sus ojos fundidos ardiendo más grandes con incredulidad y agonía. Era la maldición de un mundo que se había traicionado a sí mismo. Un segador forjado no por dioses ni demonios, sino por 6.000 millones de manos. Cada acto de crueldad, un golpe en su forma. Cada traición, una espada en su mano. Cada pecado, un grito en su garganta. No le importa quién seas. Mortal, rey, héroe, tirano, sacerdote, dios. Viene por todos. La deidad lo percibe de otra manera. Un mortal ardería, se pudriría, gritaría y moriría. Un dios resiste más. Su carne divina resiste la corrupción física, su poder protege órganos, músculos y huesos. La maldición no puede mancharlo como mancha a los mortales, ni corromper la divinidad como corroe a los hombres. Así que cava en otro lugar. Se clava en su mente. El Vengador observa cómo el dios se estremece violentamente, cavando trincheras en el suelo, con los ojos parpadeando mientras algo detrás de ellos comienza a agrietarse. La maldición le muestra lo que conlleva. Todo ello. Cada acto de odio que la humanidad ha engendrado. Cada crimen impune. Cada crueldad desestimada. Cada egoísmo excusado. Cada traición, masacre, tortura, guerra, hambruna, genocidio, sacrificio, matanza, tiranía, terror, malicia y apatía. Los derrama en la conciencia de la deidad no como visiones, sino como una marea, un torrente de conocimiento, de vivirlos todos a la vez. El dolor de cada víctima, la locura de cada asesino, el grito de cada guerra, el silencio de cada tumba.
Lo obliga a abrazarlos todos, sentirlos todos, comprenderlos todos, hasta que la comprensión misma comienza a resquebrajarse. Su rugido sube más alto, luego se rompe en algo menos que un rugido, más que un grito, un sonido arrancado de una garganta que no sabe cómo producir tal sonido porque nunca ha sufrido lo suficiente para aprenderlo hasta ahora. El grito fue escuchado por todo Japón y el mundo sobrenatural. El Vengador mantiene su mano contra el cuerpo de la deidad mientras las sombras se elevan más allá del pecho del dios, su cuello, aún más alto, la oscuridad lo envuelve por completo mientras el espacio mismo parece pintado de negro. El suelo se fractura kilómetros hacia afuera a medida que la presión aumenta, acantilados enteros se parten en escombros que se derrumban, ríos hierven bajo la expansión sin calor de la maldición, el cielo mismo se oscurece como si el sol retrocediera de la escena inferior. Los movimientos de la deidad se vuelven más salvajes a medida que la maldición arrastra su mente más profundamente y los fragmentos llegan más rápido, mintiendo, ira, orgullo, lujuria, muerte, deshonestidad, holocausto, terrorismo, hambruna, egoísmo, odio, avaricia, ignorancia, imprudencia, crueldad, conveniencia, desprecio, risas, dolor. Las visiones no cesan. Se amontonan sin orden. Aplastan, desgarran. El cuerpo del dios se agita, divide la tierra más profundamente, aplasta las crestas, convierte las laderas en valles mientras convulsiona, las ondas de choque colapsan la tierra misma hacia el horizonte. Haz que pare. Hazlo parar. El rugido se transformó en miedo y desesperación. Avenger ladea la cabeza, con una expresión que solo refleja irritación ante el ruido. Otra ironía atraviesa sus pensamientos al comprender que la verdad se impone en esta escena. Un dios maligno de la tradición zoroástrica, el mismísimo Angra Mainyu que la humanidad antaño consideraba la fuente del mal en su mundo, ahogándose en la maldad de los mortales, adorado y temido durante siglos, ahora reducido a esta criatura que se retuerce y suplica en silencio bajo el peso de 6.000 millones de gritos. Avenger casi ríe al pensarlo. Quizás sí ríe, un sonido seco que se arrastra desde su garganta, demasiado hueco para contener algo más que desprecio. La deidad malvada fue derrotada por la maldad mortal. El cuerpo del dios sufre espasmos contra la oscuridad que lo aprisiona. Fin, suficiente, detén esto, te ordeno, detén esta locura, por favor, detén. La voz se desgarra en la última palabra mientras su mano se agarra a su propia cabeza como si quisiera arrancar las visiones por la fuerza. El Vengador lo mira sin simpatía, pero tampoco sin odio. No te enseñé nada nuevo, solo abrí la puerta. Resulta que el mal no te pertenece, después de todo. Es de todos. La respiración del dios es agitada y entrecortada bajo la oscuridad. Su cabeza se sacude en todas direcciones. Ruega más fuerte, dice con sequedad. Quizás al mundo le importe más que a mí. La deidad ruge de nuevo, ante algo dentro de su propia mente, un ruido crudo y desgarrador que lanza una ráfaga de calor lo suficientemente amplia como para encender la mitad del bosque destrozado por kilómetros. Pasan apenas unos momentos antes de que su mente se vuelva loca. Palabras entrecortadas surgen, cantadas, versos de antigua magia zoroástrica se derraman a través de su voz destrozada. Sigilos de fuego blanco arden en el aire alrededor de su cuerpo convulsionado. El suelo tiembla mientras algo se abre paso a través de las puertas de invocación que esas palabras abren. El cielo se retuerce violentamente sobre la llanura agrietada. El Vengador entrecierra los ojos mientras el rugido atraviesa la luz de invocación. La criatura aterriza con tanta fuerza que hunde el paisaje a lo largo de varios kilómetros. Escamas de color púrpura oscuro brillan bajo el cielo ardiente, mientras 6 alas se despliegan con el sonido de tormentas que se desgarran. 3 cabezas se alzan de golpe, cada mandíbula con dientes más largos que lanzas, y el humo se escapa entre ellas como si la criatura respirara el interior de volcanes. El cuerpo se extiende por la llanura fracturada como una fortaleza viviente, con garras excavando trincheras a cada paso. El Vengador murmura en voz baja cuando ve las cadenas de magia divina envueltas firmemente alrededor de su cuello y su pecho. Con un estallido de maldiciones, el cuerpo de Avenger desapareció y se infló. Lo que quedó en su lugar fue una figura sombría con forma de hombre lobo y contornos azules. Una mascota.
Pregunta con burla mientras sus ojos siguen el tamaño del monstruo, la forma en que su peso destroza la tierra bajo cada paso. La deidad bajo la maldición sigue cantando hasta que las palabras se quiebran por completo, mientras su mente finalmente se quiebra entre las visiones y el dolor que desgarra su alma. Su cuerpo se sacude violentamente y luego se desploma contra la maldición como si su propia voluntad se desgarrara en el proceso. El dragón se mueve antes de que el polvo se disipe. Avenger retrocede al instante cuando una cabeza se estrella contra el suelo, con las mandíbulas desgarrando rocas enteras como ramas secas. Otra cabeza se extiende horizontalmente, derrumbando lo que queda del bosque cercano de un solo golpe. La tercera retrocede y escupe un haz de fuego tan amplio que evapora el río tras ellos. La ola de calor lanza fragmentos de piedra a kilómetros de distancia. El Vengador avanza a toda velocidad entre los escombros. Su cuerpo arde por las heridas que lo cubren, pero su instinto suicida no disminuye ante el dolor. La maldición bajo sus pies se extiende a su paso, con zarcillos que se lanzan hacia arriba para alcanzar las cabezas del dragón, que se lanzan hacia adelante mientras corre junto a su enorme cuerpo más rápido de lo que sus ojos pueden seguir. Un ala se dirige hacia él, y la ráfaga de aire destroza colinas enteras. Salta por encima, aterriza en el hombro del dragón y corre a lo largo de su cuello hacia una cabeza antes de que la criatura se sacuda violentamente para desprendérselo. El movimiento lo estrella contra media ladera. La piedra se derrumba tras él en una avalancha que sepulta varios valles. Sale sangrando, con las piernas temblorosas y una sonrisa dibujada en su rostro, a pesar del sabor de la sangre negra que inunda su boca. Grande y ruidoso, dijo, escupiendo rojo al polvo mientras el dragón atravesaba los escombros hacia él nuevamente. Su cola se balancea. La tierra se hunde casi 1 kilómetro donde impacta. Avenger ya está dentro de su guardia antes de que los escombros terminen de caer. Sus maldiciones se alzan como una tormenta tras él, zarcillos negros clavándose en el flanco del dragón más rápido de lo que la criatura puede regenerar el daño. El monstruo ruge, pero sigue atacando. Una cabeza muerde a Avenger con tanta fuerza que aplasta montañas entre sus dientes. Avenger le clava ambas manos en la mandíbula superior antes de que los colmillos puedan cerrarse, lanzando maldiciones quemando sus brazos hacia su boca hasta que toda la cabeza se sacude hacia atrás, mientras el humo sale de las heridas. La segunda cabeza atraviesa el suelo bajo sus pies. La tercera escupe otro rayo de fuego tan amplio que convierte la mitad de la llanura en un cráter resplandeciente. Avenger se mueve a través de todos ellos, su cuerpo se desgarra más rápido de lo que se cura y su fuerza aumenta cada vez que casi muere bajo sus garras. El dragón que tiene delante es un error. Avenger lo ve al instante. 3 cabezas, alas que oscurecen el cielo nocturno, escamas como placas de metal moldeadas por algún dios idiota, aliento que apesta a ozono y hierro candente. ¿No es este Aidaka? Sí, lo reconoce por los mitos susurrados en los textos zoroastrianos, pero los detalles son erróneos. Este era como una marioneta con hilos, con la mirada apagada y la respiración entrecortada por sus 3 fauces sin pensar. Se suponía que el dragón de la Vesta era astuto. Esta criatura parecía tener las neuronas reducidas a cero. Oye, lagartija. ¿Muerdes porque odias o porque no sabes hacer nada mejor? Nada responde. 3 cabezas giran, con ojos color amatista ardiente fijos en él. Solo el pliegue del espacio alrededor de su cabeza central, un breve destello de glifos antes de escupir una cinta de luz que atraviesa el aire y la tierra por igual. El Vengador se aleja a velocidades insondables, mientras maldiciones emanan de él como aceite negro a su paso. Un repentino crujido de magia se enroscó entre las mandíbulas de la criatura. Entonces, el mundo se curva de forma antinatural. Reconoce la sensación al instante. La magia del espacio-tiempo rasgando el aire en líneas rectas, plegando la gravedad y el impulso a su alrededor, mientras su cuerpo aceleraba sus músculos a una velocidad relativista. La explosión aún lo alcanza, quemándole un hombro, lanzándolo por el suelo en un montón giratorio. El suelo se abre en trincheras que brillan al rojo vivo. El calor le roza la cara, desgarrando el pañuelo que lleva atado. Se limpia el sudor y el hollín de los ojos, murmurando entre dientes. Así que... no tengo cerebro. Los viejos escribas volvieron a exagerar. ¡Maravilloso! Bien. Si la cosa lo quiere muerto, necesitará algo más que eso. Otra descarga.
El espacio mismo silba como metal roto antes de que una esfera de gravedad detone donde él se encuentra, tragándose árboles, rocas, trozos enteros de la ladera. Corre a través de la explosión, golpeando el suelo que se derrite bajo él, con el cuerpo magullado, quemado, las costillas crujiendo bajo la presión. El dolor es solo un ruido de fondo. Siempre lo ha sido. El dragón se alza hacia atrás para atacar de nuevo, mientras las 1000 magias prohibidas de su leyenda se entrelazan en una tormenta sobre sus cabezas. El suelo estalló inesperadamente. Algo enorme y negro como el alquitrán se eleva entre ellos. Una sombra. No. Avenger entrecierra los ojos. Un gigante hecho de sombras, extremidades delgadas como espadas, cuerpo perfilado por una luz tenue, docenas de ojos blancos parpadeando sobre su superficie. Avenger parpadea, genuinamente sorprendido, porque la cosa debería estar muerta. Y aquí está, lanzándose al lado del dragón como una máquina de asedio viviente. Eres un cabrón persistente, ¿verdad? Murmura Avenger, medio divertido. Siente su propia maldición arrastrándose por la superficie del gigante. Apesta a su poder. Quizás eso fue lo que lo salvó de la muerte. Al dragón no le importa. Se abalanza sobre el gigante con un rugido que parte árboles a kilómetros de distancia. Su cabeza central lo destroza, sus alas aplastan todo lo que se interpone a su alcance. El gigante de las sombras se hace añicos, rompiéndose en cintas de materia negra que se esparcen por el suelo como tinta derramada. Pero en lugar de desvanecerse, los fragmentos se contraen. Se duplican. Más gigantes surgen de los fragmentos, al principio más pequeños, luego se expanden hasta alcanzar su tamaño máximo mientras se alimentan del aire. 5, 10, luego docenas más, cada cuerpo sin rasgos distintivos abalanzándose sobre el dragón con zarcillos que se extienden hacia afuera, extremidades transformándose en lanzas y espadas. Aparecen más gigantes. Pequeños, grandes, algunos del tamaño de su mano, revoloteando como insectos, otros tan altos como para golpear las alas del dragón. Se multiplican, se fusionan, se estiran hasta convertirse en lanzas, escudos o cadenas retorcidas. La ladera se convierte en una guerra de siluetas que desgarran escamas y extremidades. El dragón contraataca con cabezas que escupen fuego, garras que excavan trincheras, magia que detona trozos de terreno en escombros giratorios. Avenger no desperdicia la distracción. Con un pensamiento, invoca sus propias armas. Metal negro curvado como colmillos. Taurich y Zarich. En su forma actual de sombra, los afiladores de colmillos se fusionaron con su mano. Se lanza al combate cuerpo a cuerpo. La cabeza izquierda del dragón intenta atraparlo. Le planta un pie en el hocico, le clava ambas espadas en el ojo, desgarra el licor ardiente antes de saltar, mientras otra cabeza arroja rayos sobre su propio cuerpo intentando golpearlo. No eres muy listo, ¿verdad? Grita Avenger, aterrizando sobre el hombro de un gigante de las sombras, mientras este se hincha bajo él hasta alcanzar el tamaño de un edificio. Tu maestro olvidó darte pensamientos junto con tus dientes. La cabeza derecha responde con un rugido que sacude el aire. El espacio se retuerce. El cielo sobre ellos se abre en grietas brillantes. Una tormenta de fuego y gravedad rota se desata. Manzanas enteras en los límites de la ciudad se desintegran bajo explosiones dispersas. El Vengador lo atraviesa. Su cuerpo se desgarra, arde, se recompone con maldiciones robadas, sus músculos gritan mientras el deseo de aniquilación lo impulsa más rápido, más fuerte, más allá de los límites que deberían haberlo reducido a cenizas. Cada golpe solo le devuelve poder a través de la habilidad del Vengador, el dolor y la malicia se transforman en energía hasta que sus venas parecen hierro fundido. El dragón se agita, tuerto, con sus escamas humeantes donde las maldiciones lo corroen como ácido. Los gigantes de las sombras siguen avanzando, sus duplicados trepan por sus alas, apuñalando las articulaciones, explotando en metralla mágica que perfora la piel, tan gruesa como una armadura. La cabeza central intenta aplastarlo con un hechizo de gravedad tan grande como para derrumbar un castillo. Corta el aire que se derrumba, con espadas que aúllan con maldiciones, que convierten la presión en una lluvia de energía destrozada por el campo de batalla.
Deberías agradecerme, dice Avenger, con la voz ronca por el humo, mientras clava ambos colmillos en la garganta de la criatura, donde las maldiciones pululan por la vida, devorando escamas, carne, nervios, todo. Al menos te estoy dando una muerte digna de recordar. El dragón se convulsiona, una cabeza arranca a los gigantes de las sombras, otra escupe fuego tan grande que convierte el río cercano en vapor. Las laderas se derrumban. El cielo mismo brilla rojo por el calor y la magia rota. Otra oleada de gigantes se estrella contra el costado del dragón, desintegrándose en zarcillos negros que atan sus alas a su cuerpo. La bestia se libera al instante, pero cada movimiento le cuesta más carne, más maldiciones infectando heridas abiertas donde las espadas del Vengador siguen cortando. En lo alto, el cielo se fractura bajo un hechizo prohibido que el dragón casi completa antes de que 3 gigantes le ataquen la cabeza, detonándose en ráfagas de magia corrupta que llueven como una noche líquida sobre el campo de batalla. El suelo mismo se funde en cristal, donde se acumula demasiada energía de maldición. El rugido del dragón sacude toda la arboleda, mientras la explosión de magia prohibida brota de sus 3 fauces, arcos de fuego, relámpagos y hielo que abren cráteres en las colinas. Los gigantes negros se dispersan por la pradera, las sombras se dividen en agua. Siente que el suelo cede tras él cuando un solo hechizo detona y lanza a varios gigantes de las sombras al cielo como retazos de tela. Sus cuerpos se dispersan en motas negras antes de recomponerse, duplicándose en más y más siluetas. El dragón comienza a alzarse, desplegando sus 6 alas, el aire se curva alrededor de sus escamas mientras prepara otro cántico prohibido, pero su movimiento se detiene con un crujido. Puede que no sea inteligente, pero advierte que algo peor está a punto de ocurrir a medida que el suelo bajo sus pies se oscurece. Un lodo negro se eleva desde la sombra del Vengador por la pradera desgarrada y se cierne sobre la parte inferior del cuerpo del dragón. No es el mismo que los zarcillos que ha estado usando hasta ahora. Este es más pesado e inflexible. Lo siente presionando la tierra como 1000 agujas, agarrando cada articulación de las patas, la cola y el vientre de la bestia. El dragón se agita, su masa sacude toda la llanura, sus alas lanzan ráfagas de viento contra el bosque, pero el lodo sigue subiendo, tirando, engullendo. Observa cómo se extiende el pánico mientras los círculos mágicos que se forman alrededor de sus 3 cabezas titilan y se desmoronan. Las maldiciones del lodo trepan por sus escamas como una marea de langostas negras, royendo su mente con el peso de 5.500 millones de muertes. Las maldiciones se estrellan contra sus nervios, abrazándolos. Cada maldición es un grito, una plaga, una hambruna, un dolor grabado a fuego en el alma del mundo y ahora plasmado en la carne del dragón. Cuanto más tiempo permanece dentro, más se dispersan sus pensamientos y la magia falla a mitad de palabra mientras el terror se instala. Los gigantes negros se multiplican de nuevo y se abalanzan sobre sus alas y cuellos, manteniendo su cabeza ocupada mientras el lodo se traga todo lo que hay debajo del pecho. Avenger siente la reacción de las maldiciones, la energía pura que regresa a su cuerpo como brasas en sus venas. Duele. Todo siempre duele. Él ya había luchado de esta manera antes. El mundo necesitaba un villano y por eso lo eligió. Y ahora este dragón grita debajo del mismo. El lodo se traga su pecho, sus cuellos, hasta que solo quedan las cabezas, escupiendo fuego y relámpagos salvajemente, ninguno dirigido. Las maldiciones se abren paso en su mente, corrompiendo cada hilo de mando entre cuerpo y pensamiento. Cuando la oleada final arrastra sus 3 cabezas bajo la superficie, la tierra queda en silencio, salvo por el lento burbujeo de la marea negra. El Vengador levanta la mano. Las maldiciones se comprimen. El cuerpo del dragón no se disuelve como otras cosas engullidas por este lodo. En cambio, las maldiciones tallan su esencia, forzando la creación de un nuevo núcleo donde antes solo había un nudo de magia. Siente cómo se forma su corazón. Un núcleo espiritual. Un cuerpo etérico. Un santo gráfico. Todos se retuercen juntos mientras las maldiciones tallan su arquitectura en el alma del dragón como cinceles que dan forma a la piedra. El lodo del Santo Grial siempre ha hecho esto. Retuerce todo lo que toca, convirtiéndolo en encarnaciones ennegrecidas, les otorga vínculos más fuertes con el mundo y los alimenta con energía mágica infinita a través del motor de maldiciones grabado en su ser.
Los sirvientes extraídos del trono de los héroes se pierden en él, convirtiéndose en copias crueles, destructivas e invertidas de sus antiguas leyendas. Este dragón no es un espíritu heroico. Era un arma del dios maligno, ahora enloquecido en la sombra, con el poder puro de su cuerpo ligado a este plano por su invocador. Al barro no le importa, porque en cuanto ve fuerza, le da forma. Cuando la marea negra finalmente se abre y escupe al dragón de vuelta al campo de batalla desgarrado, sus escamas ya no brillan de color púrpura. Son completamente negras, cada placa está marcada por marcas rojas de maldición que se extienden como venas bajo un cristal. Sus 3 cabezas se alzan lentamente, con los ojos blancos como la pólvora, las alas sacudiéndose de corrientes de lodo. Angra lo observa respirar. Siente el latido de su núcleo interior, el vínculo que ya lo une a través de los canales de maldición que recorren su piel. El primer sirviente ennegrecido de este mundo se arrodilla ante él. Aidakai, pretendiente de clase sirviente, vinculado a la Venger a través de la maldición como familiar. Su visión se duplica. Vengador. Nunca sintió más alivio que al escuchar la voz de Kama.